Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muy buenas tardes, amigos y familia. En esta noche vamos a continuar con el ministerio y rechazo de Jesús en Nazaret. Recordemos que Jesús pasó esos 2 días en Samaria debido al hambre que encontró en los corazones de los samaritanos, y ahí se levantó una gran cosecha de almas debido a que ellos estaban sedientos de Dios. Entonces después Jesús y sus discípulos continuaron su viaje hacia el norte hasta que llegaron a Galilea. Aparentemente, dice la palabra que permanecieron muy poco tiempo ahí y después fueron a Nazaret. Jesús fue muy bien recibido en Galilea, pues algunos galileos habían estado en Jerusalén para la celebración de la Pascua y habían sido testigos de esos milagros que Jesús realizó ahí. Esto lo vemos en Juan 4:45.
Jesús era conocido entre los galileos como el que realizaba milagros, antes de que tuviera la oportunidad de predicar el evangelio del reino de Dios. Y la gente buscaba la sanidad física para sus cuerpos antes que la sanidad para sus almas, tal como el día de hoy. Pero es importante que busquemos primero las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las demás necesidades, toda la sanidad y toda la provisión y cualquier necesidad que podamos tener será suplida, vendrá como añadidura. Pero Jesús no deseaba ser objeto de su asombro, por lo que entonces decidió ir al lugar donde pasó su infancia y juventud antes de establecer la base de su ministerio en Galilea. Así que, dejando a sus discípulos para que pudieran ponerse al día con la pesca, porque pues de eso vivían, ¿verdad?, hizo el viaje de 7 horas a Nazaret. Lucas 4, 16 al 21 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Ellos fueron testigos del cumplimiento de una profecía hecha muchísimos años atrás. Notemos que Jesús no leyó todo el pasaje de Isaías 61, sino que terminó su lectura donde dice: he venido a predicar el año agradable del Señor. Ya no siguió leyendo donde dice: y el día de venganza del Dios nuestro, porque esta parte no se cumpliría en su primera venida. Sabemos que esa parte se cumplirá, durante los 7 años del periodo de tribulación que todavía está por venir. Ese no era el día de la venganza, sino el día aceptable del Señor. Después Jesús les explicó que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Les recordó que los milagros no estaban limitados en un área geográfica específica y les dio 2 ejemplos de esto. Primero les explicó cómo había habido muchas viudas en Israel en los días de Elías, pero que Dios solamente había mandado al profeta a la viuda de Sarepta, a una sola mujer, para multiplicar su aceite y su comida en tiempo de escasez. Después les explicó también que había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero solo Naamán, el sirio, fue sanado. Y fíjense, es curioso, pero ambos milagros se llevaron a cabo con gentiles y no con judíos. Y estos fueron los ejemplos que puso Jesús de cómo los milagros no están limitados únicamente para un área geográfica específica. Y mientras continuaba hablando a la gente de Nazaret, le pareció que Jesús estaba diciendo que los judíos no eran mejores que los gentiles y los leprosos. Esto intensificó su orgullo racial. Era intolerable que un simple carpintero que creció en el pueblo les hablara de esta manera. Por lo que estallaron en ira contra Jesús y levantándose algunos de ellos probablemente exigieron una disculpa por sus palabras, y como no la consiguieron, le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Pero la hora de Jesús de morir aún no había llegado, así que dice la palabra que pasó por en medio de ellos y se fue. Y no fue exactamente un milagro, pero sí fue una demostración del poder, de la presencia del Señor. Algo en él los asombró, que aunque tenían la intención de dañarlo o de matarlo, terminaron por dejarlo ir. Había algo en Jesús que asombraba a sus enemigos siempre y los hacía retroceder,
porque el plan de Dios se tenía que llevar a cabo y ese no era ni el tiempo ni la manera para que Jesús muriera. En otras ocasiones los judíos intentaron apedrearlo, pero de alguna manera cada vez fallarían en llevar a cabo su plan. Fue este mismo poder el que impidió que los oficiales arrestaran a Jesús después de que el Sanedrín les encargara que lo hicieran. También fue este dominio de su espíritu que hizo que los soldados romanos cayeran hacia atrás cuando vinieron a tomarlo después de que Judas lo traicionó. Y en ambos casos quedaron asombrados, tanto los judíos como los soldados romanos. Vamos a ver que entonces Jesús pasa de Nazaret a Caná de Galilea. Y Juan 4, 46 al 50 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judá y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: a menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis. El oficial de la ley le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Fíjense, Jesús no tenía mucho tiempo de haber llegado a Caná cuando un hombre de la corte de Herodes, oyendo que Jesús estaba ahí, vino a él y le pidió que fuera a Capernaum a sanar a su hijo. Capernaum quedaba a unas 5 o 6 horas de distancia. Y no nos debe extrañar que alguien de la corte de Herodes creyera en Jesús, puesto que se sabe que Manaén, hermano adoptivo de Herodes, llegó a ser creyente y de hecho, no solo creyente, fue profeta. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Entonces, este hombre que había sido criado junto al tetrarca Herodes, él llegó a ser creyente, pero no solo eso, sino también profeta. También sabemos que Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, entre otras mujeres servían a Jesús y sus discípulos con sus bienes, es decir, ellas soportaban el ministerio de Jesús con sus bienes. Lucas 8:3. Hasta se le ha considerado la probabilidad de que este noble al que se refiere nuestro pasaje sea el mismo administrador de Herodes, es decir, Cusa. Existe la probabilidad. En fin, era la 1 de la tarde cuando este noble llegó a Jesús. Su único hijo tenía una enfermedad severa y estaba a punto de morir en Capernaum. La fama de Jesús sobre sus milagros en Jerusalén y en Galilea le habían dado al padre de este joven enfermo una gran esperanza y entonces él, sin pensarlo, salió corriendo en búsqueda de Jesús. Así que dejando a su hijo, buscó a Jesús por todos lados hasta que lo encontró en Caná y le rogó que lo acompañara a Capernaum y sanara a su hijo. Pero Jesús le respondió: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y ese fue el caso de Herodes. Por eso le comentó esas palabras. Herodes tenía una especie de creencia supersticiosa en lo sobrenatural. Cuando se enteró del ministerio de Jesús, él estaba seguro, recordemos, de que era Juan el Bautista, resucitado entre los muertos. Y esto lo vemos en Mateo 14, versículos 1 y 2. Más tarde, cuando Jesús estaba siendo juzgado, Herodes quería que Jesús realizara un milagro solamente para satisfacer su curiosidad. Por supuesto, el Señor no lo hizo. Sin embargo, la desesperación de este padre por ver a su hijo sano hizo que Jesús cediera ante su pedido. Y eso me encanta porque tenemos un Dios compasivo que conoce nuestro corazón y sabe cuando nosotros estamos pidiendo un milagro simple y sencillamente por curiosidad o por llamar la atención o por algún motivo equivocado o cuando en realidad es una verdadera necesidad de un hijo o una hija de Dios. El noble tenía más desesperación que fe real, por supuesto, pero incluso esa desesperación dio paso a la fe para que su hijo fuera sano.
Y Jesús le dijo al noble que su hijo viviría. Y esta historia ilustra cómo nuestra fe mueve el corazón de Dios. Y por eso la Biblia es muy clara y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo siempre le digo, Señor, aumenta mi fe. Permite que yo crea todas y cada una de tus palabras sin dudar. Yo rechazo todo espíritu de incredulidad, toda semilla, toda mentira que el enemigo quiera plantar en mi mente para que yo dude de todo lo que tú dices en tu palabra o de tus promesas. Yo lo echo fuera y yo lo rechazo y ato al enemigo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no veremos milagros en nuestra vida y no veremos la gloria de Dios manifestada en nuestros hogares. Parece que las palabras de Jesús calmaron la ansiedad de este padre, porque en lugar de irse directamente a Capernaum, al parecer durmió en algún lugar esa noche mientras estaba en el camino. Como les digo, era más o menos la 1 de la tarde cuando tuvo el encuentro con Jesús, y Capernaum se encontraba a unas 5 o 6 horas de distancia. Él podría haber regresado en ese tiempo, pero sabemos que no regresó inmediatamente, porque al día siguiente, mientras aún estaba en camino, se encontró con sus sirvientes que le trajeron la maravillosa noticia de que su hijo estaba completamente recuperado. El padre les preguntó a ellos que cuándo había comenzado o la hora en que había comenzado a recuperarse, y los sirvientes respondieron que fue a la 7ª hora del día anterior, o sea, a la misma hora en que Jesús pronunció esas mismas palabras de sanidad para su hijo. Hay una gran verdad en esta historia de sanidad. No todas las personas enfermas tienen fe para un milagro instantáneo. Pero si tan solo creen en la palabra de Dios y en sus promesas, entonces comenzarán a recuperarse tal como lo hizo el hijo del noble a partir de esa misma hora. Es decir, pueden experimentar una sanidad progresiva. Y yo creo esto. No todas las sanidades son instantáneas, y no porque el poder de Dios no sea suficiente, sino porque Dios está siempre obrando algo. Recordemos que Él es el alfarero, nosotros somos el barro, y Él siempre nos está perfeccionando, siempre nos está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo, siempre nos está madurando y llevando a mayor profundidad de nuestra relación con Él. Y por eso podemos experimentar una sanidad inmediata o una sanidad progresiva. Bien, de Caná, Jesús fue a Capernaum en el mar de Galilea y realizó el viaje poco después de que el hijo del noble fuera sanado. Ha habido algunos desacuerdos sobre dónde está ubicada, pero generalmente se cree que Capernaum estaba en la esquina noroeste del mar de Galilea. El lago tiene unas 13 millas de largo y 8 millas de ancho y tiene la forma más o menos como de una arpa. Se encuentra a 682 pies por debajo del nivel del mar Mediterráneo y se puede disfrutar del calor tropical en ese lugar. El agua es cristalina y está llena de peces. En los días de Jesús, la superficie del lago estaba saturada de barcas de pescadores, y entre esas barcas estaban las de los discípulos Andrés, Pedro, Santiago y Juan. En sus orillas había ciudades prósperas como Tiberias, Betsaida, Corazín, Capernaum, Magdala y otras. Capernaum era una ciudad de mucha prosperidad. En primer lugar, fue el principal centro de la industria pesquera. Ahí mismo, fíjense, se procesaba la salación de pescados que se empacaban en barriles y se exportaban. Al sur de la ciudad también había una llanura fértil que producía higos, uvas, aceitunas y muchas nueces en abundancia, ¿no? Otra circunstancia importante que contribuyó a la prosperidad de Capernaum y fue el hecho de que varias de las grandes rutas comerciales se encontraban también en ese punto. Caravanas del este y del oeste, así como del norte y del sur, cruzaban cerca de Capernaum. Y esta intensa corriente de tráfico convirtió a la ciudad en un gran centro comercial. Por lo tanto, Capernaum era más que un pueblo de provincia en los días de Jesús. De hecho, se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad cosmopolita.
Capernaum estaba bien adaptada y situada para los propósitos del ministerio del Señor Jesús. En ningún otro lugar podía haber obtenido una audiencia tan extensa, excepto quizás en Jerusalén. Pero los corazones de la gente no estaban listos, no eran corazones enseñables y había mucho legalismo en ese lugar, lo cual impidió que el Señor pudiera trabajar ahí. Con todo esto, podemos imaginarnos el gran número de enfermos también que eran llevados a Jesús para ser sanados mientras Él estaba en Galilea. No lejos de Capernaum, también fíjense, en Tiberias había y sigue habiendo aguas termales, donde se reunían muchísimos enfermos. Sin duda, la noticia del milagro que hizo Jesús con el hijo del noble también corrió por toda esa región. La noticia de que esta distinguida familia de la corte de Herodes había confiado en Jesús se difundió rápidamente y no es sorpresa que los enfermos que se reunían alrededor de estos lugares buscaran que Jesús también les impusiera las manos para sanarlos. Marcos 1, 21 al 28 dice: entraron en Capernaum y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo los sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos, dice la palabra, se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún a los espíritus inmundos él manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes en toda la región alrededor de Galilea. Aparentemente los discípulos de Jesús no estaban con él en Nazaret ni tampoco en Caná, con la posible excepción de Natanael, que dice la palabra que vivía en Caná. Pero los encontramos en Capernaum muy activos en la pesca cuando el Señor regresó. Al principio Jesús se quedó en casa de Pedro por un tiempo, aunque luego parece que tenía su propia casa. Esto lo vemos en Marcos 2, 1 al 4. Quizás alguien que fue sanado por él le pidió que usara su casa por un tiempo, independientemente de quién era el propietario de esa casa. Aparentemente sufrió daños cuando 4 hombres rompieron el techo para bajar a un paralítico con el objetivo de que Jesús lo sanara. Entonces Jesús estuvo en casa de Pedro junto con su esposa y la suegra de Pedro por un tiempo, pero después aparentemente tenía su propia casa. Dice la palabra, se oyó que estaba en casa. Después de establecer su sede en Capernaum, Jesús comenzó a asistir con regularidad los sábados a la sinagoga local. Lucas 4:31. Y podemos imaginarnos, a mí me encanta imaginarme las historias de la palabra de Dios, porque entonces vienen a ser vivas y tienen mayor significado. Y eso es lo que quiero hacer en esta noche. Podemos imaginarnos cómo se llevó a cabo ese día en la sinagoga de Capernaum. Según la costumbre judía, el servicio de la mañana habría sido aproximadamente a las 9 de la mañana. Poco antes de esa hora se pudo haber visto a personas de todas partes de la ciudad dirigiéndose a la sinagoga. Los agricultores y pescadores llegaban con sus familias. Zebedeo llegó con su esposa y sus hijos adultos, Jacobo y Juan. Andrés llegó con Pedro y su familia. Y quizás Jesús también entró a la sinagoga junto con ellos. Recordemos que en ese tiempo Jesús se estaba quedando en casa de Pedro. Jairo, el gobernante de la sinagoga, estaba ahí con su esposa y su hija. Hasta es probable que estuviera presente el noble de la corte de Herodes junto con su hijo al cual Jesús había sanado. Seguramente mucha gente había escuchado que aquel hombre que había estado realizando milagros estaba en la ciudad y esperaban que asistiera a la sinagoga. Por lo tanto, a las 9 en punto el lugar estaba lleno. Comenzó el servicio y cuando terminó la oración inicial, un rabino sacó uno de los rollos del arca y comenzó a leer. Después de eso podemos imaginar al ministro principal de la sinagoga que fijó su mirada en el visitante que estaba sentado junto a ese pescador Pedro.
Y pidió que si tenía una palabra de exhortación para los congregantes, pues podía pararse al frente y hablar. Jesús aceptó la invitación y pasó al frente, y todos los ojos estaban fijos en él cuando comenzó a hablar. El pueblo había escuchado muchos rumores sobre Jesús y se preguntaban quién era él, cuál era su enseñanza. Pero cuando Jesús comenzó a hablar en la sinagoga, no usó el tono convencional aburrido de los escribas. Sus palabras, dice la palabra, que salieron con poder y autoridad. ¿Se imaginan? No todos los predicadores son buenos, ¿verdad? Hay algunos que nosotros admiramos muchísimo, pero podemos imaginarnos lo que sería escuchar a Jesús mismo predicando y hablando de las buenas nuevas. El mejor, mucho mejor que cualquiera de los predicadores que nos pueda gustar en este momento. No tenemos un registro de las palabras reales que Jesús pronunció ese día, pero es probable que su mensaje fuera muy similar al que predicó en el monte de las bienaventuranzas, ya que la reacción de la gente al sermón fue casi la misma cuando él bajó del monte. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Fíjense lo que dice Mateo 7, 25. Y aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto fue lo que sucedió cuando terminó las bienaventuranzas. Pero en Marcos 1, 27, en nuestro pasaje, dice: todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? ¿Aún a los espíritus inmundos él manda y le obedecen? Y mientras Jesús estaba en medio de su mensaje, de repente alguien lo interrumpió. Un hombre poseído por un demonio había entrado a la sinagoga. Sin embargo, cuando el espíritu maligno estaba a cargo, lo arrojaba al suelo. Dice la palabra que lo sacudía con violencia, porque los demonios son muy sensibles a la presencia del poder de Dios. Como lo sabe cualquier persona que ha tenido experiencia en liberación. Y por esto podemos entender que la presencia de Jesús se siente inmediatamente en el mundo espiritual y los demonios se retuercen de agonía cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Y como somos hijos de Dios, no tenemos nada de qué preocuparnos. Dice la palabra de Dios que hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos podrá dañar. Por lo tanto, el espíritu maligno en este hombre se dio cuenta de que su propia seguridad estaba amenazada y gritó: ¡ay, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Hijo de Dios, porque los demonios saben y tiemblan. Las actividades de las fuerzas demoníacas en la tierra hoy en día se han vuelto tan evidentes que negar su existencia solo muestra la ignorancia de una persona con respecto al mundo espiritual. Yo sé que hay muchas personas que no creen que el mundo espiritual existe, sin embargo es evidente que lo hay. Y por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Mientras la gente de Capernaum escuchaba a Jesús con profunda admiración reverente, el demonio en este hombre, perturbado por la presencia de Cristo, gritó de miedo. Y quizás el espíritu maligno esperaba alterar la reunión, que mejor se terminara y así lograr desacreditar las palabras de Jesús para que no tuvieran éxito. Pero Jesús reconoció la fuente de su problema y le habló directamente al espíritu maligno, ordenándole que saliera del hombre. Inmediatamente el hombre cayó al suelo, gritando y convulsionándose. Pero pronto, como lo hace el Señor, todo terminó. Porque el hombre se levantó completamente libre de ese espíritu maligno y en su sano juicio. Y el hombre podía hablar con los demás hombres como en una conversación normal. La liberación del demonio fue tan notable que, imagínense, provocó el asombro y la admiración de toda la audiencia. Por supuesto, esta noticia corrió por todos los alrededores, no era cualquier cosa. Para esa noche, toda la región había escuchado cómo Jesús liberó al hombre poseído por un demonio. Mientras tanto, Jesús regresó a la casa de Pedro junto con Santiago y Juan.
Dice Marcos 1:29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Fíjense, Pedro vivía con su esposa y su suegra en una casita a la orilla del mar. Y cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la casa, la esposa de Pedro los recibió con muy malas noticias. La suegra de Pedro se había sentido mal y por lo tanto no había podido ir a la reunión de la sinagoga. Sin embargo, había empeorado y dice la palabra que tenía una fiebre muy fuerte. Estaba ardiendo en fiebre. Entonces Jesús se acercó a ella, reprendió la fiebre, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la mujer fue sana. Jesús ejercitó su autoridad y ella fue sana al instante. La mujer sintió de inmediato el poder de Dios fluir en todo su cuerpo y en ese mismo momento la fiebre se fue y ella empezó a prepararles la comida. Qué hermoso es el poder de Dios, porque el Señor no desea que tú y yo estemos enfermos. Si tú estás enfermo en ese lugar donde te encuentras, yo te animo a que tú clames a Dios. Que tú clames a Dios por tu sanidad, que tú ates todo espíritu de enfermedad en este momento y que tú creas que Dios es todopoderoso. Yahweh Shaddai, Él puede sanarte, Él es Yahweh Rafa. Y clama a Él con su nombre apropiado de acuerdo a la necesidad que tú tienes. La fe se demuestra también con actos. El acto de la suegra de Pedro bien puede servir de ejemplo para nosotros cuando enfermamos. Cuando recibió sanidad, ella inmediatamente empezó a servir al Señor. Y nosotros también podemos agradecerle a Dios con nuestro servicio a Él. Después de este milagro, Jesús, dice la palabra, que disfrutó de unas pocas horas de relajación, ya que ese era el día de reposo y la ley observaba que debían de mantenerse guardando todos los requisitos, que eran muchos y no podían hacer gran cosa. Pero cuando se puso el sol y había terminado el día de reposo, había una gran multitud tocando a la puerta de Pedro y habían traído, por supuesto, a Jesús muchos enfermos para que los sanara. Dice Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. A mí eso me encanta porque Jesús no dejó a nadie enfermo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Desafortunadamente hoy algunos creen y les dicen a otros que están sufriendo por la gloria de Dios. Yo no estoy de acuerdo con esto. Años más tarde, Pedro, fíjense, que fue testigo de múltiples milagros de la sanidad mientras andaba con Jesús, cuando predicó en la casa de Cornelio, él explicó que la enfermedad tiene su origen en Satanás y no en Dios. El origen de la enfermedad no viene de Dios. Además añadió: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Entonces, el corazón de Jesús fue movido a misericordia por las debilidades de los afligidos, y trabajando todo el día hasta llegar la noche, ministró hasta que todo enfermo recibió liberación. Porque ese es el corazón del Padre. Él desea que tú y yo caminemos en perfecta sanidad. Y eso es lo que tenemos que clamar a Dios. Y tenemos que atar al enemigo, porque él siempre está susurrando a nuestros oídos que no somos suficientemente amados por Dios, o que Dios no es suficientemente poderoso, o que él está ocupado en otras personas, o que a él no le interesa tanto que tú y yo estemos enfermos. Sin embargo, dice la palabra que al conocer a Jesús podemos conocer al Padre. Al ver la manera en la que Jesús obraba, podemos conocer el corazón del Padre. Y Jesús siempre sanó a todos aquellos que llegaron enfermos a pedirle su ayuda.
Mateo dice que Jesús sanó a estas personas para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y nuevamente, si tú estás enfermo en este momento, yo quiero aprovechar esta lección para que tú declares las promesas de Dios sobre tu vida, para que tú declares esta palabra sobre tu cuerpo y digas: yo declaro mi sanidad en el nombre poderoso de Jesús, porque Él llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias en la cruz del Calvario, y por sus heridas yo he sido sano. Y créelo de todo corazón, clama a Dios y Él te responderá. El significado de estas palabras es inconfundible. Jesús tomó nuestras enfermedades sobre sí mismo, así como tomó nuestros pecados. La sanidad divina es parte de la expiación, y esto es algo que debemos comprender. Debido a que Cristo cargó con nuestras enfermedades en la cruz, no es necesario que nosotros las carguemos de nuevo. Y lo repito nuevamente, no es voluntad de Dios que tú y yo estemos enfermos. Tal vez la sanidad es inmediata, tal vez la sanidad será progresiva, pero definitivamente el Señor anhela sanarnos. Ese es el corazón del Padre. La sanidad es el pan de los hijos, y la liberación de los enfermos también es parte del ministerio de Jesús. La sanidad expresaba y sigue expresando la compasión de Dios por los afligidos y los que sufren. La sanidad también abrió una gran puerta porque traía a la gente hacia Él. Me encanta porque tenemos un Dios compasivo, un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso. Y Él dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sus pensamientos para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Porque todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Temprano al día siguiente, mucho antes de la salida del sol, Jesús se levantó de su cama y, sin molestar al resto de la casa, se fue a un lugar solitario porque necesitaba la comunión con su Padre Celestial y su instrucción para ese momento importante. Y quiero volver a hacer hincapié en la importancia de que tú y yo busquemos a Dios cada mañana. Es algo hermoso y es algo incomparable, no tiene comparación el día cuando tú y yo nos levantamos temprano y lo buscamos en oración. Y no buscarlo para pedirle, sino buscarlo para levantar su nombre, para glorificarlo, para decirle: Señor, te amo porque tú eres hermoso, eres maravilloso, eres precioso, eres alto y sublime, eres fiel, eres verdadero, eres mi roca firme, mi proveedor, mi protector, mi ayudador, eres mi consolador, tú eres el que trae fortaleza a mi vida, y te agradezco por eso. Te agradezco por la cruz, porque a través de la cruz, Señor, yo tengo entrada a la presencia del Padre Celestial, porque has abierto camino para que yo pueda entrar a los atrios de la presencia de Dios. Y cuando nosotros derramamos nuestro corazón en agradecimiento, reconociendo su poderío, su majestad, su belleza, algo sucede en nuestros espíritus, que podemos caminar a través del día con una perspectiva completamente diferente, con una perspectiva eterna, y podemos estar completamente agradecidos, y pase lo que pase estaremos fortalecidos para lo que venga. Y Jesús lo sabía, y Jesús siempre llevó a cabo esta práctica durante su ministerio aquí en la tierra, y esa fue la clave de su éxito. Marcos 1, 35 al 39 dice: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Simón, Pedro y sus compañeros fueron en busca de él. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les respondió: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y fue predicado en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echando fuera demonios. Entonces, cuando amaneció, Pedro
Y los otros discípulos se levantaron y se dieron cuenta de que una gran multitud ya estaba reunida afuera de la puerta de la casa de Pedro, pero Jesús no estaba por ningún lado. Así que no es de extrañar que cuando él y Santiago y Juan finalmente encontraron a Jesús, le dijeron: todos te buscan. Hay una multitud de gente con enfermos afuera de la casa y te están buscando. Pero Jesús respondió que era necesario que él fuera a las otras ciudades de la región para predicar el evangelio de Dios, porque para eso había llegado. Aunque conociendo el corazón de Jesús, muy probablemente ministró a la multitud antes de que él y sus discípulos partieran hacia el lago de Genesaret, donde realizarían otro asombroso milagro. Y la semana que entra estaremos hablando de algunos de los milagros que hizo Jesús. Yo estoy emocionada de poder transitar a través de esta historia hermosa y poderosa de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús y de cada una de sus enseñanzas, porque esto está enriqueciendo nuestras vidas. Yo lo sé y lo siento en mi espíritu, así que yo los animo a que no se pierdan la próxima semana y nos vemos para continuar con esta bella lección. Dios los bendiga grandemente y los prospere. Muy buenas noches.